vez. Ahora, esta parte, lo que vamos a hablar es de la segunda parte de Europa medieval. ¿Y por qué lo hice así? O sea, ¿por qué es que les di primero la contextualización histórica y les hablé un poco sobre Europa medieval al puro principio y después les encaramé eh, el, la discusión sobre India y, y el mundo árabe? Pues más que todo por una situación más como cronológica. Si ustedes ven, la época dorada del mundo árabe se da, más o menos termina a principios del siglo XII, o sea, 1100, por ahí. No es que hay una decadencia completa, porque incluso se me va la fecha exacta, pero creo que es en el finales del siglo XIV o principios del siglo XV, cuando conquistan Constantinopla. Constantinopla en aquel tiempo es una ciudad bajo dominio cristiano, y uno de, uno de estos líderes, y se me va el nombre, tiene un nombre que para nosotros como hablantes de español puede resultar un poco complicado, pero se me fue el nombre. De hecho, hay una buena miniserie que es eso, como mitad drama, mitad documental en Netflix, que pueden ver, que es justamente sobre la conquista de Constantinopla. Es entretenida y hasta donde pude ver históricamente correcta. Pero nuevamente, esta época de florecimiento de las artes, de las letras, de las ciencias en el mundo árabe, sí va en declive. Mientras que poco a poco Europa medieval sale un poco de ese, de esa estagnación que tienen a nivel, a nivel intelectual durante la temprana Edad Media. O sea, esencialmente antes del año 1000. Roger Bacon es uno de los matemáticos de esta época. No vamos a hablar de él tanto, si mi memoria no me falla, era del siglo XIV. Pero él habla que el descuido de las matemáticas está en detrimento de todo el conocimiento humano, dado que quien es ignorante de ella no puede saber las otras ciencias o de las cosas del mundo. Esencialmente porque nosotros sabemos que la ciencia es ciencia en el momento en el que puede medir, y para medir usted necesita de matemática. Y Roger Bacon vive en una época donde se está empezando a salir de eso que llamamos a veces oscurantismo, o en inglés The Dark Ages, la edad oscura. Pero él viene de un momento histórico en el que por casi 1000 años no ha habido en Occidente cristiano mucho interés en las ciencias, especialmente en la matemática. Y David Burton, del libro Burton de la bibliografía del grupo del curso, dice que Fibonacci no era simplemente un imitador de los antiguos o de sus contemporáneos. Sus pruebas eran originales y en ocasiones sus resultados también. Su trabajo indica un conocimiento profundo y un genio inventivo no visto en Occidente desde la antigüedad. Y vamos a hablar de Fibonacci un poco. De hecho, Fibonacci es esencialmente si toman mi fecha de término de la Edad Media, que yo les dije, yo considero, pero esa es mi opinión personal, yo considero que la Edad Media termina en
yo digo 1350, ustedes escogen el inicio de la peste bubónica, 1347, al final 1351. Escojo 50 porque es un número cerrado y está dentro de esas dos fechas. Si ustedes coinciden conmigo en que ese es el final de la Edad Media, entonces Fibonacci es esencialmente el matemático de la Edad Media. O sea, tenemos a Roger Bacon, sí, pero Fibonacci es como el más relevante. Esencialmente, si ustedes le preguntaran a Roger Bacon cuáles son los libros más importantes de la matemática, él pensando en ese momento de su historia, es casi seguro que el primero que va a poner son los elementos de Euclides. Pero el segundo que les va a poner es el Liber Quadrandum, casi de fijo, y el tercero que les va a poner es el Liber Abaci. Ambos son libros escritos por Fibonacci. Igual que el video anterior, mayoritariamente viene del Burton, pero el Cook y el Merzbach-Boyer también se usaron preparando la clase. Y aquí tenemos al señor Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Y siempre que vean circa es esencialmente cerca en latín, pero cuando usted lo ven circa y unas fechas, lo que están diciendo es, no sabemos de fijo, pero calculamos que es más o menos estas fechas de las que estamos hablando. O sea, estimamos que Leonardo de Pisa vivió entre 1175 y 1250. Ahora, si se llama Leonardo de Pisa, ¿por qué se le dice Fibonacci? Que eh, aparentemente, y nuevamente, como muchos de estos personajes de estas épocas, sabemos algo sobre su vida, pero no suficiente. Sin embargo, Fibonacci esencialmente viene de Fibo Bonacchio o Filos Bonacchio, el hijo de Bonacchio. Podemos asumir que posiblemente era el nombre de pila, no necesariamente el apellido, pero había una persona, un señor al que se le denominaba Bonacchio, ya fuese nombre o apellido o incluso apodo, y Leonardo de Pisa era el hijo de este señor. Entonces él era Filo Bonacchio, el hijo de Bonacchio, y eso Filo Bonacchio, Fibonacchio, y poco a poco, y eso ha pasado muchas veces, ese tipo de cambios en italiano y en otras lenguas, donde ese kyo empieza como a suavizarse, shio, shio y chi. Evidentemente, eventualmente se pierde la última vocal, entonces en vez de Fibonacchio, Fibonacci. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, como les estaba diciendo, aquí él produce o hay al menos dos libros que sobreviven de él hasta el día de hoy. Uno es el Liber Abaci y el otro es el Liber Quadrandum. El Liber Abaci se publica en 1202 y el Liber Quadrandum a finales de los 20, 1227, 29, por ahí, no recuerdo la fecha exacta. Ahora, son libros bastante distintos porque el Liber Abaci lo que hace es que se estima que Leonardo de Pisa era el hijo de un mercader. O sea, y por ende, como hijo de un mercader
de éxito para la época, él posiblemente navegó. O sea, es muy posible que él hablara árabe, bueno, que hablara italiano, que hablara posiblemente varios de los idiomas europeos mediterráneos, quizá español antiguo, quizá francés antiguo, porque veamos la fecha en la que estamos. Es casi de fijo por cosas que al parecer él introduce, que él hablaba árabe, y posiblemente hablaba persa o farsi, sí, es que farsi es la lengua moderna, pero esencialmente el farsi antiguo. Sin embargo, él, de entre las cosas que parece que el chiquillo, desde muy chiquillo, andaba con el papá y era un chiquillo listo y él veía lo que la gente hacía y preguntaba y se familiariza con los métodos, con lo que nosotros llamaríamos contaduría actualmente, o sea, cómo llevar un conteo de las cosas que uno tiene, deudas, etcétera, cuestiones que nosotros reconoceríamos hoy como contaduría bancaria, también qué me deben, qué debo, etcétera, aunque curiosamente el libro de doble entrada, que es ahora casi universal, aunque ahora ya no es un libro físico, sino un programa de computación, pero ese no se va a ver hasta por ahí del siglo XVI. Sin embargo, él recopila todas estas cosas y una de las cosas que recopila es el uso de los números indoarábicos. Y de hecho, les pongo aquí solo por ejemplo, hace un año casi exactamente, vi esta pregunta en Quora. ¿Cuándo se dejaron de utilizar los números romanos y se comenzaron a usar los números arábigos? Y doy una respuesta que esencialmente, como les digo, eh, bueno, si tienen curiosidad pueden buscarla, pero esencialmente los números arábicos se habían usado antes en Europa, principalmente en la península ibérica. ¿Por qué? Porque habían sido usados principalmente en la península ibérica, o sea, en lo que es hoy España. Por la conquista de los musulmanes hacia España. Exactamente. Los números, a veces les dicen números arábicos, nosotros les denominamos números indoarábicos. Sabemos que fueron inventados por los hindúes, adoptados en realidad, por los persas se los pasan a los árabes y los árabes son los que más, después de eso, los esparcen. Pero, ¿qué sucede? O sea, posiblemente tan temprano como el siglo VIII, o sea, después de la conquista, se usaron en Europa, pero se usaron eh, por las clases dominantes en la península ibérica, que eran árabes. Entonces, por un lado, se crea no se confía en ese tipo de numeración, porque es la numeración del conquistador y es la numeración de la gente que habla raro. Literalmente aunque nosotros hoy usamos la palabra bávaro o bárbaro para otra cosa, esencialmente la palabra original, ellos serían los bávaros, porque bávar es la palabra me parece que es en griego, que ellos usan para denominar a gente que habla idiomas que ellos no entienden, porque es bar, o sea, como que es como un balbuceo, esencialmente. Entonces, por eso la palabra bávaro viene de gente que habla otro idioma.
y que usted no entiende. Bueno, esa forma de ver una cierta gente como el otro, especialmente cuando es a un grupo étnico con el cual has estado o estás, o tu pueblo está en algún tipo de conflicto, pues no se confía mucho. Resulta que por ahí del siglo X empieza a verse algunos, hay dos libros en los que se mencionan, pero son libros, hay uno que se llama el Códice Viriliano, me parece, y hay otro que es un libro también sobre matemática, pero que no fue tan esparcido en Europa, donde se mencionan cómo se usan y para qué sirven y se ve el hecho de que sí, para llevar contabilidad son 1000 veces más útiles que la numeración, los números romanos. Pero de la misma forma que el iPhone no es ni el primer teléfono inteligente, ni el único teléfono inteligente, uh, usualmente a Apple se le da el crédito por crear, o al menos por popularizar los teléfonos inteligentes, y uno de esos, algo parecido pasa acá. Fibonacci no es el primero en introducir el uso de los números indoarábicos en Europa, tampoco es, o sea, no es el único y no es el primero, pero es justamente el libro Abaki donde aparentemente para su tiempo era un libro donde se explicaban muy bien estos métodos, y los métodos comparado a lo que se usaba en Europa eran revolucionarios. Entonces el libro sí parece que tuvo una cierta, o sea, no se compararía con lo que nosotros consideramos un bestseller en nuestros días, pero sí se da, sí circula mucho, y aparentemente es el libro que esencialmente hace que la gente deje de considerar brujos a la gente que usa el sistema indorábico. Ustedes pueden estudiar al respecto, es muy vacilón. La gente de verdad pensaba que las personas que podían hacer estos cálculos con tal rapidez eran brujos, y era simplemente que tenían un sistema de numeración más eficiente. Y bueno, las dos cosas por las que se conoce, que están muy entrelazadas, por las que se conoce a Fibonacci, una de ellas es por los números de Fibonacci, que esencialmente surge de este problema, que viene justamente del libro Abaki. ¿Cuántos pares de conejos se producirán en un año iniciando con un solo par si todos los meses cada par produce un par nuevo y cada nuevo par empieza a ser productivo después del segundo mes? O esencialmente xn es igual a xn menos 1 más xn menos 2. Es decir, todos los que hay del mes anterior más cada uno del mes anterior que estaba vivo el mes tras anterior, te va a dar uno extra. Entonces ahí uno puede decir, bueno, es lo que uno sabe, 1, 1, 2, 3, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21, 21 y 13, 35, 35 y 21, 56, 56 y 35 serían 91. Y el siguiente, 91 y 56 era. Serían 145. Entonces por ahí anda. Puede que me haya equivocado haciéndolo así rápidamente, sin papel y lápiz, pero por ahí anda. Entonces, esto crea esta secuencia. Y otra cosa por la que es muy conocido Fibonacci, que en algún momento se los mencioné, que yo he visto a varios estudiantes de enseñanza con
con un tatuaje visible, es justamente la, la espiral de Fibonacci. Y la espiral de Fibonacci es muy importante porque, de hecho, yo me imagino que el fondo que tiene Lucho en estos momentos es modelado justamente con la espiral de Fibonacci, porque resulta que los ciclones siguen un patrón muy parecido. Las flores, a veces la forma en la que el polen o, por ejemplo, en el girasol, las semillas se colocan, sigue justamente ese patrón. Y una de las cosas que hay una relación muy importante eh, entre la sucesión de Fibonacci o los números de Fibonacci y la espiral. Y esto es, si usted toma la espiral va aumentando, cada 90 grados aumenta, cambia el centro y aumenta el radio. Esencialmente, así es como se construye. O sea, usted empieza, usted dibuja un cuadrado chiquitito y usted toma el cuadrado y con el compás tira y hace un cuarto de círculo. Después abre el compás hasta el siguiente punto y sigue haciendo el círculo. Abre el compás un poco más hasta eh, el vértice acá y hace lo otro y así se va sucesivamente. Bueno, resulta que la diferencia que se va encontrando entre esos, entre entre los radios que vamos viendo es justamente el radio de esos dos, o sea, la razón entre radios consecutivos esencialmente en el límite es la misma que la razón entre dos números de Fibonacci consecutivos, y esa razón es lo que conocemos como la razón áurea, que es 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2. Y esa la habíamos visto, de hecho, que era importante cuando vimos la construcción del pentágono y del decágono hace unas clases en el mundo griego. Ok, otra cosa que hace él, que aquí es una cosa importante de lo que sabemos nosotros de Fibonacci, es que él encontró esencialmente patronos en el sentido del tiempo, no en el sentido actual, es decir, gente que le pagaba esencialmente por pensar. De la misma manera que a veces alguien dice, es un patrón de las artes, es alguien que esencialmente le paga a un artista o le da un cierto estipendio a un artista para que produzca arte sin tener que preocuparse por comer. Pues de Fibonacci le sucede lo mismo, solo que para cuestiones de matemática. Y lo que la gente hacía, los nobles, y eso lo hemos visto como una constante durante mucho tiempo, los nobles más poderosos organizaban un concurso con un cierto problema en mente. Y el ganador, y si el ganador no aceptaba, pues el segundo lugar, porque usualmente habían varias personas que acudían a esos lugares porque habían de premios en efectivo. Es si a usted le dicen, vea, hay tal competencia, usted sabe de mate y resulta que la competencia le da $5,000 y no eran, o sea, estoy poniendo $5,000 por un número que sería una cantidad, pues, que no te va a hacer millonario, pero que es una cantidad de dinero razonablemente grande que puede pagar deudas medio importantes y mantenerlo a uno por un par de meses mínimo, asumiendo que uno no es muy gastón. Entonces digo, ok, $5,000, pero o sea, era una cantidad así, o sea, era una cantidad no despreciable de dinero, no que te iba a hacer millonario, pero una cantidad no despreciable de dinero. Y te decían, bueno, el primer lugar va a tener $5,000, el segundo 2,000, el tercero 1,000.
Y todo lo que usted tiene que hacer es ir, presentarse y tratar de resolver el problema que le dan. Ah, y si usted no tiene nada mejor que hacer, no es una mala idea. Y al parecer, varias veces Fibonacci iba a estas competencias y casi siempre las ganaba. Y al parecer recogía estas recompensas, estos premios, y además quizás se quedaba algún tiempo siendo mantenido por el patrón, por el noble del lugar. Entre las cosas, hay uno que sobrevive, que es justamente esta ecuación cúbica, es, x a la 3 más 2x cuadrado más 10x igual 20. Él, nuevamente, como dijimos, él posiblemente había viajado porque en su momento él no utiliza el sistema decimal, sino utiliza el sistema sexagesimal que habíamos visto que se usaba desde antigüedad en Mesopotamia. Y él encuentra una de las soluciones que en sexagesimal sería 1,22,7, no, 1,22,7,42,33,440 en base 60, que cuando uno lo transforma es 1,3688801, bla, bla, bla. Y resulta que si nosotros vemos el valor real, pues es un número irracional, entonces infinitos decimales, pero si empezamos a ver, vean que es igual 1, 3, 8, 8, 0, 8, 1, 0, 7, 8, y es hasta esta cifra donde cambia. O sea, él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos decimales de precisión. No está nada mal, ¿verdad? Pero él no se quedó ahí. O sea, lo que buscaban era justamente encontrar este valor, pero entre las cosas que suceden es que él demuestra que aunque se puede aproximar, bueno, él no demuestra que no se pueda calcular y aparentemente él no sabía la fórmula general de polinomios cúbicos. Uh, Nuevamente, Tartaglia un poco después, y en un rato vamos a hablar de él, lo tiene, pero Tartaglia es más de un siglo después de Fibonacci. Pero él lo que demuestra es que la solución no puede ser entero más menos raíz de entero, ni puede ser la suma de dos raíces de entero, ni puede ser raíz de entero más menos raíz de entero. O sea, no puede ser ninguna de estas cuatro formas que vemos acá. Lo cual es, no sé, me parece interesante. Nunca he visto con detenimiento, porque no está en los libros, cómo fue que prueba esto. Pero sería interesante ver cómo es que saca esa conclusión. Bueno, como les digo, él es uno de los más relevantes. Hay otros, por ejemplo, está Jordanus Nemorarius o Giordano de Nemi, que, bueno, como lo ven acá, él era un fray y aparentemente el tipo vivió solo 40 años. Nuevamente, estas épocas no es tan confiable las fechas que tenemos, pero él tiene resultados un poquito más sencillos, pero igual interesantes, como por ejemplo, si se conoce la razón entre dos números y se conoce la suma de sus cuadrados, entonces se conocen los números. Es decir, la razón x entre y igual a y x cuadrado más y cuadrado igual b. Y pues eso nosotros lo podemos resolver. O sea, ponemos x es igual a y, entonces aquí tendríamos x cuadrado más a cuadrado x cuadrado, es decir, x cuadrado es b entre a cuadrado más 1, y pues todo lo que falta es sacar la raíz cuadrada. Claro, repito, y yo sé que yo soy muy necio en ese respecto y quizás hasta se cansan de escucharme, la notación no es la misma. De hecho, la notación era muchísimo más engorrosa hasta Tartaglia. Tartaglia introduce algunas reformas interesantes. Después, más o menos como un par de siglos después de Tartaglia, se vuelven a reformar
y es después hasta el siglo XX donde empiezan ya a parecerse mucho a la notación moderna. Pero o sea, hacer esto con notación un poco más rudimentaria puede ser más complicado. Y de hecho es una cosa curiosa. No sé si ustedes habrán escuchado, hubo un señor, lastimosamente él murió de COVID el año pasado, que John Conway, que era un matemático británico gringo, o sea, él nació y creo que estudió en el Reino Unido, pero hace como 60 años, o sea, es exagerado, él eh, eh, se mudó, o sea, le ofrecieron trabajo en Princeton, en New Jersey, y él se fue para allá y esencialmente vivió el resto de la vida allá hasta el 2020 cuando murió. Pero es curioso, si ustedes digitan en Google notación de Conway y paran ahí y ven el autocompleto, hay notación de Conway para teoría de nudos, notación de Conway para un montón de cosas, o sea, pueden buscarlo, para grupos, o sea, cualquier cantidad de notación de que el tipo tenía, parece una habilidad grande para encontrar formas sencillas y entendibles de expresar con notación ideas matemáticas muy complejas. Bueno, pero en fin, volviendo, Jordanos lo que hace es problemas de este estilo, como este, o sea, dado un número se conoce el valor de la suma de los cuadrados y de sus dos partes sumados a la diferencia de las partes. Entonces se conocen las partes. Es decir, x más y igual a, y aquí, bueno, aquí me hace falta igual b, pero x cuadrado más y cuadrado más la diferencia x menos y, aquí estamos asumiendo que x es el más grande, igual a un cierto b. Nuevamente, ahí es simplemente hacer sustitución, pero no parece necesariamente que ellos entendieran la idea de la sustitución de la misma manera que la entendemos nosotros. Ahora, sobre las universidades en Europa. Hasta el momento yo les he hablado, bueno, les hablamos de la Casa de la Sabiduría en Bagdad y cuestiones similares en el califato de Granada, o sea, ya dijimos en Toledo, en Sevilla. Hablamos también antes de la biblioteca y el Museo de Alejandría, y dijimos que esos eran lugares parecidos a universidades, en el sentido de que eran lugares donde investigadores se reunían a hacer investigación y donde aprendices venían a aprender de estas grandes mentes. Pero no necesariamente se parecían a lo que es una universidad o lo que reconocemos de manera moderna como una universidad. O sea, es lo más parecido, pero es claramente diferenciable. Más o menos para este periodo, para la Edad Media tardía, es cuando empezamos a ver ya universidades que reconocemos. ¿Por qué creen ustedes que en este momento se empieza a dar la necesidad de universidades? O sea, ¿por qué surgen las universidades? De la manera en la que las reconocemos hoy, donde sigue siendo un lugar donde gente que conoce mucho de un área se reúne a hacer investigación, pero que ya empieza a haber un programa didáctico específico, una docencia, o sea, un énfasis en docencia, etcétera. O sea, algo más parecido a lo que conocemos ahora. ¿Por qué se da eso? Y yo diría que es que como ya se acabaron ciertas cosas como conquistas y demás, las cosas están más establecidas, entonces ellos se preocupan más por desarrollar el conocimiento que guerras y etcétera, ¿verdad? Diría yo. Yo digo también y ya se han descubierto muchas cosas, o sea, ya en este caso ya vimos ecuaciones, ya van por las de tercer grado, o sea, ya han visto que hay distintas,
distintos temas matemáticos que se pueden desarrollar. Entonces, ya hay gente que lo desarrolló bastante, entonces explicárselo o enseñárselo a otros también. ¿Alguien más que tenga alguna opinión al respecto? Bueno, el problema ahí es que, como estamos diciendo, lo que ustedes describen o las necesidades que ustedes describen que podrían surgir se parecen más, o sea, lo que hubiese surgido es algo más parecido a la Casa de la Sabiduría de Bagdad o al Museo de Alejandría. ¿Por qué es que son tan distintas? Y responde a una situación completamente distinta. Y es una de las cosas que a mucha gente, a muchos profesores universitarios no les gusta aceptar, el hecho de que nosotros pensamos en la universidad como la institución heredera de la academia platónica o sea, eh, estos lugares donde se da este énfasis filosófico en pensar todo el día sobre la inmortalidad del cangrejo. eh, y, uh, y no, o sea, la verdad es que las universidades no surgen precisamente de esta manera. Las universidades surgen en Europa porque no sé si recuerdan que hablábamos del sistema feudal y habían este montón de feudos chiquititos y eventualmente en gran parte por las invasiones vikingas, moras y de los magiares, empiezan a unirse en confederaciones un poco más grandes que poco a poco evolucionan en reinos. Y entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene más gente? Pues no es, o sea, como les digo, si usted tiene, primero está con 100 personas que tiene que administrar de alguna manera y pasa a 200, no es un paso lineal, no es que usted necesite exactamente el doble de recursos administrativos que antes, requiere un poco más, o sea, es un poquito más que lineal, quizá no llegue a cuadrático, pero sí es un poquito más que lineal. Y eso quiere decir que hay necesidad de un aparato administrativo más grande. Y si usted quiere un aparato administrativo eficiente, pues sus administradores tienen que conocer un poco, o sea, saber un poco más de las cosas. Esencialmente, la universidad, los inicios de la universidad se parecen más a un colegio técnico que a una escuela filosófica. O sea, es un lugar donde se empiezan a formar abogados, administradores, etcétera. Teólogos también. Al inicio no, esencialmente son cuestiones así como leyes, literatura, teología, quizá un poco de filosofía, pero no mucho más, pero poco a poco empieza a expandirse. Curiosamente, uno esperaría que medicina fuese otra de las cuestiones que surgen con rapidez. Sin embargo, en este tiempo los médicos eran esencialmente un gremio, donde ustedes lo que hacía no era que llevaba un programa de aprendizaje particular, sino que usted lo tomaba como aprendiz una persona que a cambio de su labor le iba a dar posiblemente posada y alimentación, pero usted iba a ser el ayudante y posiblemente no le iban a pagar nada o gran cosa durante ese tiempo. Y era una profesión un poco menos estructurada. Y pasa mucho como con los gremios, hasta el día de hoy.
que hay un cierto grupo que dice, si usted no pertenece a este grupo, usted no puede ejercer. En aquellos tiempos, usted puede imaginarse, por alguna razón, hay un montón de historias sobre zapateros de este tiempo que, o sea, si alguien estaba haciendo zapatos y no pertenecía al gremio, esencialmente lo matoneaban, lo encontraban en algún lugar aislado y le daban sopa de muñeca al pobre. Miren, no sé, yo a veces siento que los colegios profesionales muchas veces son así, porque, o sea, ustedes me van a disculpar, pero aunque como dijimos ahora, a muchos de ustedes parece que un curso como el de topología les costó un buen poco, ustedes vieron que ustedes salen muy bien formados. O sea, los mejores profesores de matemática del país son graduados de la Universidad de Costa Rica. Pero Colipro le deja, mientras pague las cuotas mensuales, Colipro de cualquier universidad de garaje del país, sale alguien con un título de profesor de matemáticas que a veces no saben nada. Y por eso es que la mayoría de ustedes les va a costar encontrar trabajo en el ministerio. Yo sé que hay, por lo menos uno de ustedes me dijo que sí trabaja en el MEP, pero en el MEP mucha de esta gente son graduados de estas universidades, o sea, de un montón de universidades en el país. No estoy diciendo que todas estas universidades necesariamente formen a un profesional deficiente, no, pero yo siento que Colipro nunca ha sido proactivo para hacer que haya un cierto estándar. Y quizá no todas, pero sí hay algunas de estas universidades que los graduados de ahí no saben nada. Entonces, por eso es que Colipro, entre otras, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo quiero que si tengo que ir bajo el cuchillo de un cirujano, yo quiero que ese cirujano sepa lo que está haciendo. Y entonces ahí sí, el colegio de médicos y cirujanos sí es bastante exigente, pero en los otros colegios profesionales a veces yo siento que no tanto y eso es un poco preocupante. Pero en fin, ahí ya nos desviamos. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera universidad fundada en Europa? ¿Y cuándo? Cambridge o Oxford, diría yo. No, pero casi. O sea, casi no fueron la primera, pero sí estuvieron entre las primeras. Más al sureste. Una ciudad que tiene nombre de embutido. Bueno, la primera fue en Bolonia o Bolonia en el 1088, es decir, quizá yo no, pero es posible que varios de ustedes estén vivos para el centenario, para el milenario de esta universidad que va a ser en el 2088. Fue la primera universidad fundada en lo que entonces era el Santo Imperio Romano o el Sacro Imperio Romano, hoy por hoy es Italia. Y Bolonia, porque hay un tipo de embutido que se llama, que también le dicen Bolonia. Oxford, 12 años después en el Reino Unido. Poco después en Salamanca, en el Reino de León, lo que hoy es España, en el 1034. Después, unos años después, en el 1150, la Sorbona. Dicho sea de paso, es la primera que el nombre no responde al lugar en el que está, porque la Universidad de Bolonia está en Bolonia. La Universidad de Oxford está en Oxford, que es un pueblito en Inglaterra. La Universidad de Salamanca está en Salamanca, España. Bueno, en aquel tiempo el Reino de León, pero responde al nombre. La Sorbona está en París. Entonces no viene directamente de ahí. Pasa un tiempo, creo,
No estoy seguro si fue que yo busqué la primera por país, pero en fin, tiempo después, en lo que hoy es Portugal, en aquel tiempo el Reino de Portugal, es muy al norte, también en parte porque todavía en este tiempo había ocupación mora, no en toda la península, pero había ocupación mora, pero en Coimbra o Coimbra, en Portugal, se funda otra de las primeras universidades. Curiosamente, nosotros tenemos que 4 o 5 profesores en la escuela que pasaron por la Universidad de Coimbra, no únicamente por ahí, o sea, por lo menos 2 de ellos estaban en este tipo de programas que toman una parte del programa en una universidad y otra parte en otra, pero sí, al menos 5 personas han pasado por Coimbra. Eh, Eso con respecto a las universidades. Y después, el Cook particularmente pone el fin de la Edad Media en el siglo XVI. Ya les dije que yo estoy en desacuerdo, pero dado que vamos a empezar con el siglo XVII a partir de la otra semana, entonces me pareció bueno mencionarlo por acá. Uno de los avances que se da, ya les había mencionado a Tartaglia. Tartaglia crea su propia simbología que es mucho más parecida a la simbología moderna de lo que es cualquier cosa que vino antes, y con ella logra resolver y obtener la solución general de la ecuación de grado 3. También durante este tiempo eh, se da un estudio en trigonometría, y esto responde principalmente a la expansión marítima. ¿Qué sucede? Los mongoles, eh, nuevamente, si quieren ver una serie que yo no sé si todavía está en Netflix, Marco Polo, eh, los canes de aquel tiempo, pues ellos cierran en su momento la, lo, el camino de la seda o la carretera de la seda, lo que en inglés se le llama el Silk Road. Eh, y de eso corta comercio. Entonces los europeos empiezan a buscar rutas marítimas para llegar directamente a China y a India. Entonces, para esto, la navegación o sea, se da esta necesidad de ciertos cálculos trigonométricos, y este señor George Joachim, también conocido como Reticus, calcula la tabla de los valores de senos con diferencia de 10 segundos, todos con 15 decimales de precisión, la mayoría correctos a 15 decimales de precisión. Que si estamos hablando de o sea, la tabla de valores, y pensemos solamente la tabla de valores entre 0 y 90 grados, porque si usted tiene la tabla de valores para eso, cualquiera del resto del círculo lo puede sacar nada más haciendo una conversión parecida, ¿verdad? O sea, uno sabe que el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, negativo en todos los demás, y que uno puede ver que el seno de x y de 180 menos x, si estamos hablando en grados, son lo mismo, y el seno de 180 menos x, 180 más x, y 360 menos x. A todos estos, lo que uno necesita nada más es fijarse cuál es el signo apropiado. Muy bien. Uh, Pensando en eso, o sea, ¿cuántos valores calculó él? Si pensamos nada más de 0 a 90. Y estamos hablando que son diferencias de 10 segundos. Cada 10 segundos serían 10 grados en ángulo. No.
No son No. 10 grados. Ok. Un grado se divide en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 segundos. Entonces usted tiene 90 grados, cada grado de ese se divide en 60 segundos, entonces 6 por 9, 54 son 5.400 minutos, pero usted además divide cada uno de esos minutos en 6 partes, porque lo está haciendo cada 10 segundos, entonces sería hacemos Muchos. perezosos y digamos 5.400 por 6, 32.400 valores. O sea, este tipo hace 32.700 cálculos para llegar a 10 cifras, no 15 cifras de precisión. Imagínense el trabajo que fue eso. No tenía Netflix, definitivamente. No tenía mucho que hacer, eso iba a decir yo. Estaba muy entretenido. Sí. No tenía ninguna de esas plataformas de streaming. Sí. Ok, una de las cosas importantes, me parece que es posible que ustedes estén enterados que muchos libros sagrados prohíben el que se carguen intereses, incluida la Biblia. Y resulta que en cierto momento se dan cuenta que, o sea, que el desarrollo económico depende de que el dinero circule, y si yo tengo un montón de dinero, yo no tengo incentivo para prestárselo a alguno de ustedes solo por ser buena gente. O sea, yo estoy tomando un riesgo y no tengo ninguna recompensa. Entonces, eventualmente, el Vaticano y muchos otros lugares con líderes religiosos suavizan esas visiones, y pues se empieza a estudiar el cálculo del interés, y no solo del interés simple, sino del interés compuesto, y esencialmente se mejoran los sistemas de computación o los métodos de computación, y aquí nuevamente no estamos hablando por métodos de computación como nada que tenga que ver con un dispositivo electrónico, es simplemente los algoritmos que utilizamos para hacer cálculos a mano. En aquel tiempo, la computadora más avanzada era un lápiz y un papel. Bueno, este señor es una de las imágenes que sobrevive supuestamente de Niccolo Tartaglia, que, como les digo, vive la primera mitad y un poquito de la segunda del siglo XVI. De los problemas que él aborda es uno como ese, que dice encontrar un número cuyo cubo sumado 3 veces a su cuadrado hacen 5. O otro que dice encontrar 3 números donde el segundo excede en 2 al primero y el tercero excede en 2 al segundo y el producto es 3.000. Resuélvanlo a ver qué tal les va. Evidentemente no para hoy, pero resuélvanlo a ver qué tal les va. Yo sé que ya estamos ya más bien los tengo que dejarse ir, pero les quiero mencionar a este señor, Filippo Brunelleschi. ¿Puede poner la diapositiva anterior para tomarle pantallazo, por favor? Igual va a estar el video en YouTube y en mediación, pero sí, aquí está. Está listo. Ok. Filippo Brunelleschi. Este no lo van a encontrar, y a mí siempre me ha sorprendido que los libros de historia de la matemática no hablen de Filippo Brunelleschi, que uno se tenga que ir a historia del arte para encontrar a alguien que hizo esencialmente un trabajo pionero en geometría proyectiva. Brunelleschi, él es arquitecto y artista en justamente este tiempo en Florencia, me parece que es donde está, donde, o sea, el tiempo de las tortugas ninja. Yo le digo el tiempo de las tortugas ninja porque en ese tiempo los artistas principales, que estaban todos trabajando de manera simultánea
en Italia, muchos en Florencia, iban entre Florencia y Roma, que eran, o sea, Leonardo da Vinci, o sea, Rafael o Michaelo Buonarroti, me hace falta Donatello. y Donatello, o sea, las 4 tortugas ninja. Y aparentemente Brunelleschi era muy amigo de Rafael. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, él no necesariamente es el primero, y ahora vamos a ver que usa la idea del punto al infinito, pero es el primero que hace una explicación minuciosa y casi matemática. Para alguien que no es un matemático profesional, es bastante matemática la descripción que él hace sobre esta forma de dibujar, donde esencialmente, o sea, nosotros vemos esto y pues entendemos que o sea, que eso está representando dos vías de tren que son paralelas, simplemente que vemos que esto se encoge por cuestión de perspectiva. Y nuevamente, a pesar de que Brunelleschi no es el primero que hace esto, Brunelleschi es el primero que lo describe. Y de hecho, en su época no era tan común que se diera eso. Y de hecho hay muchos, o sea, aquí nosotros podemos ver, o sea, esta es una fotografía y un dibujo que alguien con mucho más talento que yo para dibujar hizo. Y vemos lo mismo, o sea, vemos la perspectiva de este pasillo por el que va, me imagino que es una mujer, esta señora, y dibujan el pasillo y se ve así como el punto al infinito. Podemos ver, esta es la última cena, creo que es de Da Vinci, ¿verdad? No estoy 100% seguro, pero creo que sí es de Da Vinci, que sí, claramente, si ustedes ven las líneas del techo y ven otras, o sea, Jesús y los apóstoles en esta imagen están en un mismo plano perpendicular perdón, paralelo al plano de visión de la persona. Pero si nosotros vemos el resto de la pintura, sí vemos que hay un cierto punto al infinito que de una manera bastante simpática se hace para que converja precisamente uh, en la cabeza de Jesús. Ahora, esto es un fresco romano, es decir, antecede por más de 1000 años a Brunelleschi, donde nosotros podemos ver la misma idea. Sin embargo, es mucho más viejo. Entonces, como les dije, no, Brunelleschi definitivamente no es el primero. Pero si ustedes buscan en internet pinturas de esta época, se dan cuenta que la mayoría, no sé si alguno de ustedes jugaron con el Nintendo o el Super Nintendo, y no estoy hablando de Nintendo 64, estoy hablando del el que salió en los 80s, que uno jugaba Mario y Mario se movía en un solo plano y no había ninguna percepción de profundidad. Bueno, si usted ve la mayor parte de las pinturas de aquel tiempo, incluso estas pinturas supercompuestas de batallas y todo, no hay perspectiva, todo está en un mismo plano. Obviamente, si esto es del tiempo romano, pues no podemos decir que Brunelleschi fue el primero, pero, pero por lo menos fue el primero que lo inició, y de ahí es que sale esencialmente la geometría proyectiva, y de la geometría proyectiva sale la geometría algebraica, o sea, esas son áreas muy importantes de la matemática moderna. Pero curiosamente Brunelleschi no aparece por ningún lado en los libros de historia. Bueno, los dejo ir porque ya más bien los atrasé un montón, ya debí haberlos dejado ir hace por lo menos 5 minutos.